Muy buenos días, estimadas, queridas escritoras. Eh, un gusto de encontrarnos nuevamente en esta segunda sesión del taller de ensayo. Agradecida por eh, por vuestro interés, por vuestro entusiasmo y deseos de retroalimentarnos, en este caso en el género ensayístico, que, bueno, es un género que es distinto al que nosotras como poetas hemos usado normalmente, ¿no? Entonces, son otras formas de escritura. Aquí tenemos la prosa, pero no la prosa narrativa literaria como la conocemos, sino que la prosa, ¿cierto?, con características propias que nos indica en este caso el género ensayístico, ¿ya? Bueno, la verdad es que quiero empezar también con una dinámica antes de tomar la temática de hoy que vamos a trabajar. Si bien es cierto, yo a ustedes a propósito hago el comentario, les dejé una actividad como para, digamos, realizar en casa. Después lo quiero comentar. Vamos a hacer la dinámica primero y luego retomamos esa actividad, ¿ya? Bien, se trata de lo siguiente. Esta dinámica, pongan bien atención, se titula ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? O sea, es una pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿Ya? Es sí como condicional, ¿cierto? Ya, por ejemplo, cuando yo digo si no llueve, perdón, si no llueve, se va a secar la tierra, por ejemplo, una condición. Bueno, entonces, se trata de lo siguiente. Yo les voy a dar la pregunta inicial, por supuesto. Ustedes la tengan, la escriban ahí, y dice así. Bueno, yo le doy la pregunta, lo mismo que fue la cadena, va a ser una cadena, pero cada una de ustedes va a ir respondiendo, se fija, esa pregunta y la compañera que sigue responde esa pregunta de ustedes o esa respuesta de ustedes, ¿ya? Pero siempre, siempre con la pregunta, ya, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿qué pasaría? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué pasaría si hoy temblara o hubiera un terremoto? ¿Qué pasaría si hoy hubiera un terremoto? ¿Qué me respondería, por ejemplo, Juaní? Yo te diría que un temblor o un sismo fuerte da lo mismo porque tiembla todo el día, vivimos sobre una grieta, Ya, sobre la entonces, placa de Nazca. perfecto. La misma respuesta la tienen que poner condicional. Si hubiera un terremoto, ya, si hubiera, fíjese bien, si hubiera un terremoto hoy o un temblor, lo mismo, y sigue tu respuesta, ¿ya? ¿Tú dices que lo elabore así? Ya. Claro, o sea, es una pregunta, a ver, es una pregunta que yo planteo, pero que ustedes van a ir respondiéndose a cada una de ustedes. Entonces, la respuesta en el fondo también es una interrogante, al final la deja, también tiene que plantear una interrogante con la Oh, condición para que ya. la compañera que siga aquí, yo voy a decirle al tiro la nómina, ¿cierto? ¿Quién sigue a quién? Igual que la vez pasada, para que no se confunda. ¿Quién sigue a quién? A ver, tenemos aquí. Ya. Dolores, ella y Evelyn están como oyente hoy día. A ver, Juani, ya. Juani me sigue a mí, Ya. ¿ya? Juani me va a seguir a mí. Va a seguir a Juani Lucila. Lucila, sigue a Lucila. Lucila va a seguir a Isabel. Perdón, a Lucila la sigue Isabel. Isabel sigue a Lucila. A ver, espérate. Están llegando algunas compañeras. Ya, ella. María Elena sigue a Isabel. Tita sigue a María Elena. ¿Quién más llegó? Ya, lo vamos a hacer con las que estábamos mejor para no retrasarnos mucho. Repito, Juani me sigue. Lucila sigue a Juani. Isabel sigue a Lucila. María Elena sigue a Isabel y Tita sigue a María Elena. ¿Ya? Entonces, aquí las compañeras que se están integrando, bueno,
no puedo, digamos, retrasar la dinámica, así que continuamos, después se las enseñamos a ella, ¿ya? Entonces, se trata de lo siguiente. Yo digo, esta es la pregunta. ¿Qué pasa si el héroe principal elige el camino equivocado? Repito la pregunta. ¿Qué pasa si el héroe principal elige el camino equivocado? Ya, me sigue Juani. ¿Respondo? Sí, sí. Sí. Bueno, en lo que a mí me toca, yo no sigo a los héroes y si él siguió el camino equivocado y yo le tengo alguna admiración a ese héroe, más que seguirlo, debería buscar nuevos referentes. Solo eso. ¿Y la pregunta para tu compañera? Eh, ¿Qué deberé buscar nuevos héroes para que se equivoquen nuevamente? Es decir, para que vuelvan a equivocarse. ¿Sí? Eso es pregunta. ¿Será Lucila. necesario ¿Eh? eso? Yo creo que podemos seguir al héroe aunque se haya equivocado, porque en algún momento se va a dar cuenta y va a retomar el camino correcto para llegar a su destino. Quizá si pudiera retomar o buscar otro héroe, buscaría otro héroe que le dijera a nuestro héroe principal qué camino debe de tomar y hacia dónde debe de conducirlo. Entonces, la pregunta para Isabel sería, ¿crees que le costaría mucho trabajo retomar el camino y llegar al destino adecuado a nuestro héroe? Yo creo que le aconsejaría al héroe, o yo también me dejaría guiar por el olfato. Sigue Tita. María Elena. Perdón, habló Isabel, ¿verdad? Sí, habló Sí. Isabel, sigue María Elena. Muy bien. Sí, continúo yo. ¿Cuál sería la pregunta? Perdón por preguntar, ya no la capté bien. Isabel, repite tu pregunta, por favor. ¿Qué piensas tú sobre dejarse guiar como por el olfato para seguir a un héroe? Bueno, Como una metáfora. para empezar, yo tomaría ese héroe más como un ser humano que puede tener errores. Y cuando se equivocara, no por eso dejaría de admirarlo. Lo que sí me gustaría, si yo pudiera interactuar con él, es comentarle, cometiste este error. Y a base de lo que él me contestara, si es capaz de aceptar, ¿sí? Que sí realmente cometió ese error y lo va a modificar, va a corregirlo, yo seguiría admirándolo. Entonces mi pregunta sería, para admirar a un héroe debemos de ponerlo un poco en nuestra realidad o simplemente verlo como algo perfecto. Bueno, me toca contestar a mí. Sí, Tita, a usted. Yo creo que no existe la persona perfecta. Yo creo que todos, independientemente de si somos héroes o no, tenemos todo un matiz de claroscuros. Tenemos aciertos, tenemos errores. Sin embargo, si yo me dejaría guiar, como lo dijeron, por el olfato, a ver si realmente ese camino que me está proponiendo el héroe para seguir, ahora sí que embona, me queda como un traje a la medida, porque en caso de que no lo sea,
no lo voy a seguir. Por más héroe que Hola. sea, yo no voy a ir en contra de mis principios. Y ahora yo la pregunta que lanzaría, Adelante, usted ¿qué terminó. pasaría si dejamos de seguir héroes y actuamos de forma conjunta todos? Ya, la dejamos a interrogante final, ¿ya? Porque con ustedes, con Tita, terminamos esta dinámica. Entonces, primero darle la bienvenida a las compañeras y compañeros que se han integrado a la sala. Aquí tenemos a Jorge, muy buenos días, bienvenido. Y bueno, Dolores, que está ahí también, ya estaba presente en la sala, no la había saludado. A Hilda Curuta de Perú, muy bien, Hilda, bienvenida. Bueno, está con nosotros también Liz Coleman, igual, Doris Meneses, Doris Teller, ¿no? Bien. A ver, Virginia Carrera, por supuesto, ahí está, ahí la vi. Ya. Bueno, esta dinámica ya queda como queda grabada, yo después voy a sacar su respuesta porque creo que todas las respuestas que ustedes fueron dando a las preguntas, ¿cierto? En el fondo hay argumentos, ¿ya? A eso es. Entonces, la idea, ¿cierto? El objetivo de esta dinámica es cómo vamos ejercitando, desarrollando nuestros argumentos frente a situaciones simples, porque el hecho de hacer un ensayo no quiere decir que tenga que ser siempre un tema que fija como complejo, ¿ya? Si bien es cierto, hay temas de ensayo, por el hecho de trabajar el texto argumentativo, claro, trabaja los temas polémicos, claro que sí. Y bueno, y esto del héroe, seguir a un héroe también es un tema polémico, como yo escuché la respuesta, ¿no? Así que eso es, ¿cómo se llama? Importante. Y les agradezco su participación y a propósito de la actividad que quedó pendiente, debo decirles, queridas y queridos y estimados compañeros y compañeras, que no todos respondieron, solamente 2. Llegó a mi correo hasta el día de ayer. Hoy día recibí el de Virginia, pero no alcancé, digamos, como a hacer un análisis. Pero hasta el día de ayer yo recibí 2. Uno que es de Isabel y otro que es de Doris Telles, ¿ya? Entonces, una forma de poder, te fija, ¿cómo se llama? Eh, Ir mejorando esto de la palabra, ¿ya? Nosotros como poetas usamos muchas imágenes, muchas metáforas y usamos obviamente muchas palabras para expresar nuestros sentimientos. Pero en el tema de enfrentarnos ahora a un texto que es más objetivo, dentro de lo subjetivo, por supuesto, porque el texto ensayístico también tiene la subjetividad, la subjetividad de la opinión que tengo frente a la idea, se fija que voy a investigar, sin duda, parte desde mi punto de vista, lo que yo creo. Pero el manejo, te fijas, de lo emocional está también, con el lenguaje persuasivo, con el cual quiero empezar ahora para ir haciendo algunos textos también con esta característica, porque el texto argumentativo nos pide, o sea, obviamente, persuadir, ¿ya? Recordando la información de la comunicación de la sesión anterior, bueno, la comunicación, ¿cierto? En este caso del texto, ¿cómo se llama? Ensayístico, donde trabaja el texto informativo, que trabaja, te fija, un lenguaje que la función del lenguaje es apelativa o conativa, que va dirigida a un tú. Nosotros estamos planteando estas ideas para el lector o para el receptor, ¿ya? Que es importante que nuestros argumentos racionales o emocionales de alguna forma puedan convencer a nuestro receptor de la tesis planteada, de mi punto de vista. Y el convencer acá no es tanto de que el receptor piense como yo estoy pensando. En lo que es lo que se entiende por convencer en este caso, que es en el fondo como atraer, llamar la atención para poder que nuestro lector, al leer los argumentos que estoy dando frente a ese tema, ¿cierto? Bueno, se interese y que produzca un cambio o una reflexión frente al tema que estoy, digamos, planteando y dando en mis argumentos, ¿ya?
Por ejemplo, en la dinámica que ustedes recién presentaron, dieron argumentos, ¿cierto? Y la mayoría, al menos de lo que recuerdo de esa respuesta, es que, claro, un líder puede equivocarse. Un líder, ¿cierto? Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Ya un planteamiento, ya un argumento, que después las otras compañeras siguieron, ¿cierto? Entregando información en relación a que por el hecho de ser una persona, sí, puede equivocarse, pero que requiere sin duda de la orientación de quienes están con él. O sea, en el fondo, porque de hecho es ser humano, ¿cierto? Lógicamente el poder equivocarse existe. Y finalmente, ¿verdad? El planteamiento de Tita Muñoz que nos deja la interrogante, que es como la idea de un liderazgo colectivo, donde todos estemos comprometidos en el mismo propósito, ¿cierto?, que tenemos, como es el caso nuestro, en el caso, ¿cierto?, de estar haciendo, te fijas, este trabajo literario, ¿ya? Entonces, lo que quiero iniciar ahora, yo le mandé una guía, un material de apoyo, ¿no? Pero es importante, ¿cómo se llama? Ver esto del texto persuasivo, cómo funciona, qué es esto de lo que conocemos por la persuasión, ¿no? Bueno, fundamentalmente el texto persuasivo está compuesto de manera tal que ejerza, ¿verdad?, una influencia de cierto tipo sobre sus lectores. Claro, porque cuando uno está en el plano lector, obviamente, primero, ¿cierto? Si hay un texto que a mí me atrae, que me interesa su temática, que me interesan los argumentos que se están dando, en fin, yo termino de leer ese texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persuasión está permitiendo que me motive más a continuar la lectura. Bueno, si nosotros lo miramos un poco con el tema de la narración o el tema, te fijas, del impacto que produce la poesía también, es un poco la misma función de que tenemos que tener presente como autores al crear un texto a nuestro receptor, a nuestro lector o lectora, ¿ya? Entonces, acá, bueno, seguramente en lo literario, como el lenguaje literario predominan más las emociones, claro, acá en el texto persuasivo, si bien es cierto, está lo emocional y muy fuerte planteado. Bueno, en caso de que de alguna manera, ¿cierto?, no se produzca esta influencia, la influencia, como insisto, la influencia no es que la persona piense como yo, sino que la persona reflexione frente al tema que estoy proponiendo o que estoy argumentando. Bueno, el texto, el lenguaje persuasivo, es que parte, ¿cierto?, de mi planteamiento como autora frente a ese tema, y además sabemos que este lenguaje persuasivo lo trabaja mucho la publicidad, que es la que ofrece, la que nos ofrece, la que vende, ya el consumismo en que estamos se ha logrado gracias a este tipo de lenguaje persuasivo comercial, ¿ya? Convencernos para cambiar, que tengo los zapatos viejos, así están viejos, voy a comprarme otros. Ya, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, o sea, y de los otros yo elijo, en el comercio hay mucho, claro, yo elijo, yo decido, es cierto, pero ya en la persuasión de que dentro de todas las ofertas que hay, cuál es la que realmente me convence de que sean buenos. En fin, en la persuasión en ese sentido de publicidad o de propaganda, como lo vimos al comienzo o lo mencioné en algún momento, ¿ya? No olvidan nunca que en el lenguaje persuasivo, el que se va a usar en el género ensayístico, por eso estoy deteniéndome en este tipo de lenguaje, ¿ya? Está la función apelativa o conativa, también llamada, que va, ¿cierto?, todo dirigido a nuestro receptor, a nuestra receptora. Bueno, en el fondo es, claro, tratar de convencer
de mis argumentos esa idea, ¿ya? Claro, ¿cómo se llama? El influir en una tercera persona depende de muchos factores, ¿ya? Depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de esos factores o estrategias que se llaman en la persuasión. Cuando escribamos ensayos, tener presente, sin duda, que estos factores que nos van a enriquecer en los argumentos. Por eso que me parece importante considerar que después ustedes lean el texto guía que les envié con respecto a los textos persuasivos, el lenguaje persuasivo. En todo caso, que quede claro, repito, así que voy a borrar aquí que me pareció que no estamos a 9 minutos, vamos a ver, espera. Suelen centrarse en el receptor, ya les dije, ¿cierto? Y hacer, por supuesto, que ese mensaje, ¿ya? Ese contenido, ese argumento, sea lo más atractivo posible a su público destinado. Bueno, ahí se emplea un lenguaje que tenga que ser acorde también al público al cual va dirigido el texto, ¿no? Entre los textos persuasivos tenemos, por ejemplo, los textos académicos o científicos, ¿ya? Que generalmente establecen hipótesis, por ejemplo, en estos textos ensayísticos, ¿ya? A través de esos argumentos lógicos que son demostrables y evidentes. En el ensayo tienen que ser esos argumentos demostrables y evidentes, aunque hagamos un ensayo no académico, ¿ya? Pero las características propias del lenguaje ensayístico es esa. Tenemos los textos de opinión, que es lo que vamos a comenzar hoy día a trabajar, antes de entrar propiamente tal en escribir un ensayo. Vamos a trabajar la opinión. En la opinión yo utilizo este texto argumentativo, utilizo argumentos, ¿ya? Pero sucede de que nosotros estamos en un tiempo en que leemos o escuchamos muchas opiniones sobre algún tema o algún hecho o algún acontecimiento. Si ustedes se fijan a través de las redes sociales, no todas esas opiniones están argumentadas, ¿ya? Entonces, cuando hablo de opinar o lo que la teoría nos plantea como un lenguaje, ¿cierto?, persuasivo, la opinión está dentro, te fijas, utilizando este lenguaje persuasivo. Bueno, por ejemplo, los textos editoriales que tenemos en las publicaciones periódicas, en espacios de críticas, por ejemplo, en la prensa escrita o, por ejemplo, si no en la imagen, en la TV, ¿verdad? Bueno, y por supuesto los textos de publicidad y propaganda, como recién les dije, ¿no? En cuanto a algunos ejemplos sobre los textos persuasivos, que lo utilizan mucho en las campañas gubernamentales, ¿ya? Muy utilizado para promover el uso, por ejemplo, campaña gubernamental, por ejemplo, cuando se promovió mucho ¿cómo se llama? El uso nosotros le llamamos mascarilla acá en Chile, ¿cierto? Tapabocas, también el nombre que se ha dado durante esta epidemia. Ya, por ejemplo, usa el tapabocas en los espacios cerrados y mantén una distancia de 1,5 metros de los demás. Recuerda que hoy cuidarte es cuidarnos a todos. Evita el contagio. Ese es un mensaje universal que recibimos todos, en todos los idiomas, debido a esta pandemia, ¿cierto? ¿Ya? Y también hay, por ejemplo, spots publicitarios para promocionar, por ejemplo, una nueva marca de automóvil. Por ejemplo, ¿sabes realmente lo que es conducir si nunca has conducido un Lexus? O sea, si uno mira, hay un planteamiento, ¿cierto?, que llama la atención, ¿ya? Porque, claro, el tema de que si me van a vender o quiero comprar, ¿cierto?, un automóvil de una marca, ¿verdad?
Y esa interrogante que se me plantea me está a mí desafiando con respecto a si yo soy capaz de conducir un, no sé, un Lexus, ¿te fijas? Entonces, el receptor, cómo reaccione frente a esa propaganda, le llama la atención igual, aunque parezca irónica, tal vez, porque la ironía igual se usa. Por ejemplo, un fragmento de un texto crítico sobre una obra literaria recién publicada. Dice así, voy a citar: después de leer Hoy no es día para pedir langosta, la nueva novela del autor estrella de la editorial Pampina, Mario Salinas Almuera, uno se queda con la interrogante de si realmente se trata de una novela o si se trata más bien de un intento por difundir las ideas políticas del autor. No solamente porque en la trama intervengan con nombre propio y como antagonistas distintos políticos de la izquierda española, sino porque la trama parece un esfuerzo por victimizar ciertas clases sociales pudientes y satanizar, en cambio, cualquier idea progresista. Eso no quiere decir que esté mal escrita, ni mucho menos, pero sus intenciones de crear polémica resultarán evidentes para cualquier lector informado, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un fragmento, de un texto crítico, como en la crítica literaria. En la crítica literaria tiene que haber argumentos también. Si uno quiere, perdón, digamos, ser un crítico literario, ¿no? En cuanto a lo que aparece aquí, la palabra de la intención comunicativa. Y ya lo vimos en la sesión anterior, que el emisor, nosotros como autores tenemos una intención comunicativa, tenemos un propósito, que eso es importante considerarlo, ¿no? Bueno, igual ya hablamos de las campañas promocionales, por ejemplo, de un fondo de ayuda para los refugiados, en cuanto a solidaridad, etcétera, ¿ya? En relación a lo que yo le estoy planteando en relación a lo que dice la teoría con respecto a los textos, digamos, persuasivos, que en el fondo el lenguaje, dice el lenguaje, como le llama textos persuasivos, lenguaje persuasivo, comunicación persuasiva, ¿ya? Y hablar de comunicación persuasiva, que es lo más general, es lo que la semana pasada consideramos también aquí en esta sesión. Tener presente entonces que los textos persuasivos, el lenguaje persuasivo, considera entonces ya al receptor. Ya tiene que motivar al receptor en todo momento. O sea, no escriban nunca una opinión o un ensayo, te fijas, pensando solo en ustedes, sino que también hay que pensar aquí en el lector o lectora. El planteamiento, ¿ya? Con los argumentos que se dan. Eso es en líneas generales. Entonces, la actividad que yo quiero que hoy día realicemos, me parece que se le mandé yo esa guía en relación al artículo de opinión. Ustedes tienen la guía, se la mandé a todos. Por favor, que nos queda poquito tiempo. Bueno, ¿qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión, también conocido como columna de opinión. Perdón. Como fin despertar cierto interés de la opinión pública. Ya, como decimos. Un artículo de opinión, llegar a una reflexión propia en base a lo que se encuentra leyendo. ¿Ya? Bueno, y el lenguaje que se utiliza es un lenguaje, suele ser simple y familiar para todos, ¿verdad? El cómo se escribe esto, entonces lo que ustedes ahora van a opinar. Y el tema, acuérdense, el tema, vamos a ser tema libre, cada uno va a opinar, ¿verdad? Primero eso, y van a plantear en no más de 10 líneas, solo un argumento y una conclusión. O sea, introducción, planteamiento del tema y de su idea que tienen sobre ese tema, la introducción. En el desarrollo, un argumento, ¿ya? Un argumento propio
Y conclusión, la, digamos, reflexión frente al tema. Vamos a utilizar la palabra reflexión para dejarlo. Para esto vamos a dar 10 minutos. Yo voy a cortar y dentro de 10 minutos tengo en Chile las 11:40.